Autoridades, organización, congresistas, amigos, buenos días y muchas gracias por su asistencia. Las primeras palabras ante este auditorio quisiera dedicárselas a mis compañeros, hermanos y cofrades del Cristo Marrana Toluna. Ya saben, Maximiliano, la vergüenza te iba a hacer pasar. Porque en el primer congreso no pude asistir, que fue organizado por ellos, pero pues fue por fuerza mayor. Mi hijo hacía la comunión y, como comprenderán ustedes, pues entre mi hijo y los armados, pues no... No. En este caso, mi hijo hubiera elegido los armados, pero yo no. Antes de entrar en materia, simplemente quiero decirles que soy un armado de Orihuela, que paga su cuota, que se pone su traje y que desfila, y que no formo parte de ninguna directiva ni represento a nadie. Y como diría Paco Umblar, yo vengo a hablar, no de mi libro, voy a hablar de mi obra. Por otro lado, quisiera comenzar recalcando que aunque nuestras apariencias romanas en la mayoría de las veces nos diferencian mucho y estéticamente están muy lejos unas de las otras, como hemos visto con el compañero Maximiliano, con las del Campo de Calatrava, ya ven ustedes el traje del Espíritu Santo, el imaginario que tienen ustedes de los armados de Aledo, y otras agrupaciones que son de corte típicamente romano, todos representamos lo mismo. Los otros días, a modo de anécdota, quisiera comentarles que una persona cercana a mí, un conocido mío, en un foro cofrade, subió un vídeo de un pasacalle de la Sociedad Compañía de Armados de Orihuela, que quiero recalcar, Sociedad Compañía de Armados. No somos una centuria romana, nunca ha sido una centuria romana. Ha sido una sociedad que en un momento dado, en una refundación, tomó la nomenclatura de centuria romana de nuestro Padre Jesús, pero siendo Sociedad Compañía de Armados de Orihuela. Y entonces, en ese vídeo, les pongo en antecedentes antes de empezar la procesión, salen un tropel de armados, como dirían en Orihuela, ciento y la madre, porque aunque les parezca extraño, en Orihuela solemos salir de 150 a 300 armados. Sí, con suerte. Son casi 3 centurias. Y entonces este señor puso el vídeo, la calle vacía, las sillas sin gente, y empieza la centuria romana de Orihuela. Y entonces pues llegó el que habla históricamente correctamente y siempre dice: eso no es una centuria porque no tiene todas las figuras que tiene la centuria romana de Lorca. ¿Eso qué es? Pues nada, ultradulma. Llamaremos a Iker Jiménez a ver qué. Entonces, pues, ese señor, al poner centuria romana de Orihuela, le dieron de todos los colores y por todos lados. La lástima es que, desafortunadamente, no tenía las herramientas como para poder defenderse ante ello. Y entonces, pues, llegó el momento en el que cogió y dijo una leyenda urbana de Orihuela que no es cierta y que yo se las voy a constatar a ustedes ahora. Bueno, ya metiéndome en materia, afortunadamente para mí, hoy parte de las personas que me acompañan son queridas y es muy agradable ver caras conocidas dentro de este mundo de la Semana Santa en el que estamos todos. Hay gente, como he nombrado a Maximiliano, está mi amigo Gaspar, los nuevos amigos que he conocido esta mañana con el otro Maximiliano, y si hiciéramos de aquí, como dicen algo de los futbolistas, una centuria romana de los galácticos o el Dream Team de los armados, y llegáramos y hiciéramos lo mejor del mundo, estoy seguro que siempre nos saldría el listo que nos diría: no lo estáis haciendo bien, esto no es así, y la identidad que habéis cogido no es la correcta. Vamos a ver. Y finalmente, antes de entrar en materia, quisiera parafrasear a un vecino mío, y me gusta decir vecino porque yo vivo en la calle de abajo de donde él vivía, que es el poeta Miguel Hernández, y decía: la vida no es la que uno vivió, sino lo que uno recuerda y lo que recuerda para contarla. Y yo voy a contarles a ustedes qué es el armado de Orihuela. Hace unos años comencé a escribir un monstruo que no tenía fin, y cuando vi que no tenía fin, dije: esto, ni el Dream Team de los armados se puede leer esto es infumable, o sea, por muy apasionado que sea, no te lo vas a comer. Y entonces decidí hacer, pido perdón de antemano por si aquí hay algún antitaurino, hice como Cosío, dividí la obra en volúmenes y entonces a partir de esa división hago pequeños volúmenes en los que uno va conociendo la figura del armado de Orihuela y se lo hago ameno y pienso que cuando acaba el volumen se queda con ganas de más.
Todos somos la misma representación, pero lo interpretamos de distinta manera. Ya lo hemos visto con los del campo de Calatrava, como les he dicho a ustedes, el traje del Espíritu Santo, o muchísimas centurias o sociedades con vallas de armados que podemos encontrar a lo largo y ancho de España. Diferencias entre romanos y armados. Es obvio, esto es un romano. O sea, ese romano con segmentata, con todos los atributos del ejército romano. Era un soldado, como han dicho, igual que un militar ahora, un legionario o un casco azul de la ONU. Esto era lo que había en esa época. Y podemos decir, entre comillas, que es el germen de donde salimos todos. Y esto, que ven ustedes, es un armado. Es una figura de un soldado anacrónico que se ve envuelto en un contexto histórico que acompaña a Jesús en su pasión. Ya ven ustedes, lleva un calzón de guerrero, sandalias o coraza, un casco un poco extraño, pero tiene su porqué. ¿Cómo son nuestros armados? Hemos dicho que hay de distintos tipos de armados, pero les voy a poner unas cuentas, porque la identidad del soldado romano era desconocida por nuestros colectivos cuando se fundan. O sea, era lo que estaba apostillando Maximiliano, gracias a las producciones de Samuel L. Broston y las investigaciones arqueológicas, es cuando uno conoce cuál era la verdadera identidad del soldado romano. Porque solo tenéis que ver el Belén de Riquelme de Salcillo. Le dice, ahí hay un camello. Y tú te quedas así como diciendo, eso es un perro con un morro largo. O sea, son cosas que no sabían cómo era un camello. A lo mejor un león 6, un tal. Pues un soldado romano era lo mismo. Como también ha señalado, hay que llamar a Iker Jiménez. No te preocupes. Bueno, no pasa nada, es de hierro, no se rompe. Y entonces, pues, aparecen todos nuestros colectivos. En la primera foto tenemos un soldado romano, que es del Paso Azul. El segundo, un legionario romano del Paso Blanco. Son los dos del Paso Blanco. Son los dos del Paso Blanco. Gracias, sí, hay que gente. Otra cosa, me gustaría decirles que si alguien quiere hacerme una pregunta o quiere interrumpirme, que lo haga en total libertad. Yo me considero que estoy entre amigos y entre todos puede ser más interesante y más divertido y más llevadero. El traje que tienen ustedes de la capa blanca con ese león en la espalda es el traje del boticario, que era el Pilato de Cartagena, del paso del prendimiento de Cartagena. Y se llama el del boticario porque el señor que lo hizo era el boticario de Cartagena en aquel momento y tuvo que vender 3 casas para pagar o sufragar el gasto de ese traje. Aquí tenemos a 3 armados de Jumilla, uno de infantería o un soldado de la Macarena de Sevilla, a continuación 2 de Pinoso, el niño es un niño del Imperio Romano de Puente Genil y el último es de la Semana Santa Marinera de Valencia. Y aquí tenemos pues a 3 soldados de la Sociedad Compañía de Armados de Orihuela. Esta foto es anterior a 1900, podría datarla entre 1991 o 92, que es cuando se reglamenta. Y este niño, según investigaciones, porque me lanzaron un guante y dije que el traje me sonaba, etcétera, 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 descubrí que era Jesús Rogel Brotons. Pero es un niño de Orihuela. Si ustedes guardan en su retina todas las imágenes que hemos visto, todos son romanos. Todos son centuriones romanos. Todos se parecen, porque hubo una moda, que era a lo que queríamos llegar, que cuando se reglamentan todas estas centurias o empiezan a organizarse, a tomar auge, hay algo que marca unas directrices que harán que el soldado romano evolucione de esta manera. Los antecedentes históricos. Como él ha dicho, como consecuencia de la contrarreforma en el Concilio de Trento, cuya finalidad era dividir entre la población los principales dogmas católicos, comienzan a realizarse las comedias y los otros sacramentales, como el que veremos esta tarde, los cuales tenían una función eminentemente didáctica. Se potenció la realización de la fiesta religiosa de Semana Santa y, como ha bien apostillado Maximiliano, el Corpus Christi, porque muchas agrupaciones de estas, no quiero llamar que fueran armados como tal, que podrían ser soldadescas, acompañaban y custodiaban el Corpus Christi. Y las procesiones y representaciones religiosas en la calle, en la segunda mitad del siglo XVI. ¿Cómo explicar la figura del armado de Orihuela? Ustedes ven esto, pero el armado de Orihuela no comienza con esto.
Ahora voy a lo que les decía de la leyenda urbana esa que hay en Orihuela, tal. No somos los más antiguos de España, nos gustaría, pero aquí hemos visto que el campo de Calatrava tiene antecedentes muchísimo más históricos, y otras agrupaciones a lo largo y ancho de las poblaciones hay representaciones romanas anteriores a la nuestra. La primera noticia que tenemos sobre los soldados armados con hierros es el 5 de abril de 1661, siendo Viernes Santo. Tampoco somos la sociedad más reglamentada más antigua de España, porque aunque en este documento venga fichado 27 de abril de 1992, fue el 14 de abril de 1991 cuando salieron por primera vez y se reglamenta. Quiero hacer hincapié en esto porque este señor que subió el vídeo a la red social, que se la llevó de todos los colores, apostilló: somos la centuria romana más antigua de España. No, hijo, no, placa pan. Y cuando dijo, somos la reglamentación, tampoco, hijo, no, vamos a ponernos a cada uno lo que tenemos. Aquí, no sé si habrá alguna más antigua, pero la constancia que yo tengo, la más antigua es la de Jumilla, y le ponemos la medallica, o sea, yo lo reconozco. Pero que hay que seguir investigando, y ser el más antiguo no significa ni ser el mejor, ni ser el peor, ni ser el regular. Ser el más bonito no significa ni ser el mejor, ni ser el peor, ni ser el más regular. Aquí lo que tenemos que pensar es que todos tenemos el mismo camino, la misma directriz, y da igual cómo vayamos vestidos, el fin es el mismo, que es ensalzar la Semana Santa, y la figura del soldado romano, no quiero pensar que todo partiera de la idea de que Longinos, o sí, pero bueno, ya dejo a ustedes ahí trabajando la maquinaria. Esta es una de las fotos más antiguas que hay de la Sociedad Compañía de Armados en Orihuela. Esto es una plaza muy céntrica que hay en Orihuela que se llama La Glorieta, que nació como ensanche de la ciudad y era un jardín botánico, que a día de hoy los alumnos de la Escuela de Ingeniería Agrónoma van a hacer el examen ahí, porque hay un examen ciego en el que tienen que reconocer todas y cada una de las plantas que se encuentran ahí. Aquí, como pueden ver ustedes, en primer término, los alabarderos, la banda de música, se intuyen los cargos al final y una bandera bicéfala que no ha llegado hasta nuestros días. Pero ya ven ustedes que nosotros parte todo de un jubón, unos guantes, unas medias y un casco con celada. Hay centurias romanas que tienen cascos con celada y otros que no. Yo me voy a centrar en la indumentaria porque es lo que realmente nos hace únicos. No digo ni mejores ni peores, nos hace únicos. Y atendiendo a las sugerencias de mi esposa, para evitar hablarles de personas, de cifras, de datos que van a cruzar la puerta, se les va a olvidar, voy a dividir la historia de la sociedad en épocas. De 1661 hasta 1890 era una sociedad, una compañía de armados o un grupo de personas armados con hierro que eventualmente salían acompañando a los pasos de Semana Santa. Según las crónicas, el cortejo procesional de la Archicofradía del Pilar de 1784 se autorizó la escolta de un grupo de armados con hierros al paso del prendimiento de Jesús en el huerto de Getsemaní. Pero realizándose otras consultas en las tablillas de Semana Santa, como les he dicho antes, se constata que años antes la escolta formó parte en procesiones, siendo Viernes Santo de 1661. Aquí tienen un paso desaparecido de Francisco Salcillo. Este era el paso de 1736, que era el primer paso que utilizó Francisco Salcillo para empezar en su taller. Como ven ustedes, hay dos tipos de imágenes, se encuentran unas que se ve la mano de su padre y otras que se ven su mano, y es donde aparece por primera vez la figura del centurión romano, que nosotros conocemos en Orihuela. Si se dan cuenta, lleva así una especie de fajín, como pueda llevar el del campo de Calatrava, lleva una espada larga, en contraposición a la espada tradicionalmente romana, como puede ser un gladius, una especie de bota y un casco. En este caso no va empenachado, pero si se dan cuenta, la lanza es como una especie de pica, alabarda, fuera algo de contexto. Pero hay que pensar que Francisco Salcillo no había visto la película de Bronto, entonces no sabía cómo era un romano. Él cogió y dijo, venga, adelante. Y aquí tienen ustedes, antes de la desaparición, que no digo destrucción, digo desaparición de este trono, en la Guerra Civil Española se ve el trono con una especie de cuadrilleros que visten muy semejantes a los de Murcia, ya lo ven ustedes, pero yo una pañoleta así un poco cartagenera, ¿no? Es un poco... La imagen del Nazareno de Orihuela también necesita un estudio muy minucioso, en el sentido de que en un momento dado, cuando acaba la Guerra Civil, la moda era lo que había en Cartagena.
los trajes de raso de tergal, los capirotes súper altos, todo súper brillante, y parecía que todo esto quedaba pobre. Y entonces el traje de nazareno de Orihuela, cuando se refundan las cofradías a partir del 41, ya pasan a tener como ese estatus, a pesar de las penurias económicas, pasa a tener ese estatus un poco mayor. Durante el largo periodo de tiempo, según se describe, careció de una organización adecuada, que era lo que le comentaba, hasta que en 1891 se estructura y se reglamenta esta sociedad, a fin de dar mayor esplendor y lucimiento a la Semana Santa. En ningún momento, y escudriñado lo habido y por haber, no hay nada que diga dar lucimiento y esplendor. Chimpún. No he visto, como dicen en Campo de Calatrava, para dar custodia no sé qué, no he encontrado nada. Quiero hacer una lectura. Igual que en las provincias de interior, vinculadas a representaciones de moros y cristianos, aparecen las entradas, las embajadas, etcétera, 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 donde los terratenientes y la gente de poder demostraba su poder adquisitivo participando en ellas. En Orihuela, como en esa unión entre iglesia y sociedad, por tener el seminario allí, era tan indivisible y no existía la representación bueno, sí que existía desde 1400, pero antes de la Contrarreforma desaparecen las representaciones de la Reconquista. La única manera de que esos empresarios, mecenas, terratenientes, gente de poder saliera a la calle e hiciera esa ostentación fue la participación en la Sociedad de Compañía de Armados. Voy a hablarles desde el momento de la reglamentación, que ahí es donde voy a entrar al turrón del asunto, hasta 1926. Disculpen mi lenguaje distendido, pero hablé con Pedro y le dije que lo podía hacer de dos maneras, súper institucional, puesto de corbata y tal, o hablarle como si fuéramos todos amigos y estuviéramos en una charla en un café. Y me dijo que prefería esto así, que nos vemos las caras, y le repito, que si quieren interrumpirme, háganlo de verdad. Aquí se reglamentan los armados para custodiar a la imagen de este grabado. Van a decir un cirineo, un sayón, un soldado romano ahí entre la penumbra, pero un soldado romano con pica, con una imagen así un poco rara, y en este caso un nazareno, pero es un nazareno en una caída. Este grabado está hecho a raíz de esta imagen. Este es nuestro Padre Jesús de la Caída de Orihuela. Esta es una de las imágenes más antiguas que hay, que es de la colección de una de las personas más cultas y que tiene mayor archivo a nivel nacional, pero cuando digo nacional, sobre la Semana Santa de Orihuela, y de las personas más doctas, o sea, y es de las que yo me quito la chaqueta, se la pongo en el suelo y que pase por encima, que se llama Javier Sánchez Portas. Él ha recopilado fotografías que yo creo que ni el mismo fotógrafo en la época sabía que existían. O sea, las ha comprado de su bolsillo y una vez que las ha comprado, las ha donado al Archivo Nacional para que todos ustedes y yo y mucha gente pueda disfrutar de ese patrimonio oriolano. Pues esta foto es antes de que se pusiera encima del trono de Orrico. Estamos hablando que esta foto es antes del año 29. Y ven un cirineo un poco raro, el sayón, y ese armado con esa figura así un poco extraña. Si se dan cuenta, lleva así un casco con barbuquejo, con una coraza, parece más uno de Calatrava. Si los hierros fueran más decorados, lleva un calzón guerrero, lleva sus botas. O sea, que esto habla que aunque la gente no diga que no había comunicación, y cuando presenté mi primer volumen del armado de Orihuela lo constaté con pruebas, sí que había comunicación. Llegaba más tarde, pero ese bordado que ven ustedes ahí del Espíritu Santo, encontré bordados coetáneos en Italia, creo que era uno en Inglaterra, no recuerdo si era, bueno, en varias partes del mundo, y decían, ¿cómo es el mismo bordado en un periodo de tiempo de 6 años? Pues sí, igual que la moda, las influencias, el bordado con cordoncillo, o sea, todo recorre, pero la velocidad era distinta y todos bebemos los unos de los otros. Los primeros años de esta sociedad fueron muy inciertos, porque igual que le he dicho que ahora salimos un montón, los primeros años pasaron de salir 10, 15, 20, 17, 5, uno a cada lado del paso. Y porque hay que pensar que la sociedad agraria española a principios del 20 era muy pobre, y allí en Orihuela si trabajabas tu jornal, al final del día te pagaban tu jornal, o sea, no era una sociedad realmente rica.
Y en la década de los 10, Ramón Montero Mezple se hace cargo de la sociedad compañía, pasando a ser benefactor y alma mater. Esta es una de las fotos más antiguas de un traje de oficial que tenemos. Está publicada en el diario El Pueblo en 1904. Le doy gracias a Antonio Mazón Albarracín, que es otro investigador oriolano, que cuando encuentra algo que no ha sido publicado me lo hace llegar. Y como ven ustedes, pues es un traje que es una faldilla, una rodela pequeña, como esta que acaba de volcar gracias a los espectros de Aledo, una espada de fiar, un espadín de fiar, que es como un sable militar, porque mucha gente dice que la espada del armado de Orihuela es un sable diplomático. No. También esto es otra leyenda urbana que existe, ¿no? Resulta que ustedes conocerán al menos de oídas a Inocencio Arias, que era diplomático español y toda la historia. Pues Inocencio Arias estudió en el colegio donde estudian mis hijos, en Santo Domingo. Y entonces, pues cuando se refunda la centuria en el año 87, uno de los descendientes de este señor dice: oye, mira la espada que llama mi bisabuelo, no sé qué, no sé cuánto, mira cómo es esta. Y aquel dijo: chicos, pero si esto es como cuando yo voy a tomar despacho, esto es un espadín diplomático, a mí me visten de capitán general, me dan este sable, yo firmo mi despacho y luego lo tengo que devolver todo. Y entonces se quedó acuñado el término popular oriolano espadín de diplomático, cuando es un espadín de fiar, como cualquier sable militar. Aquí tenemos otra instantánea muy rara, que aquí vemos con esas plumas así a modo de palmera, como van en mi casco, a este señor que hemos nombrado antes, a don Ramón Montero Mezple, capitaneando la centuria, que como ven ustedes iba el delante, uno a cada lado, la banda de música, la bandera y la soldadesca detrás. Pero llega un evento que lo cambia todo. El 17 de julio de 1926, y esta es de las pocas fechas que voy a decir, que es el día del pájaro en Orihuela, es el día que Orihuela es independiente del mundo, es el día de la Reconquista, y Orihuela recupera por ese día el fuero, la bandera, y es una locura. Este señor, volviendo a la mesa de Reconquista, a la localidad donde veraneaba, Torrevieja, pega un parraque en su carro y fallece. Al año siguiente hay que salir, ¿no? Y entonces, pues como el mecenas ha desaparecido, él no solo era el mecenas de los armados, era mecenas de los armados y de nuestro Padre Jesús de los alcantarinos. Este que han visto ustedes, caído, que era de Francisco Salcillo y Felipe Fari, ¿no? Y que me corrija mi hermano si me equivoco. Entonces, llega, monta su película y dice: pues mira, hay que salir. Y entonces los descendientes y los prohombres de la ciudad, con ayuda del consistorio, deciden sacar los amos a la calle. Con más acierto, con menos acierto, salen. Pero en el año 45, a partir de que empiezan a fundarse otras cofradías, se da un evento que es muy gracioso, muy característico, pero forma parte de la historia de la centuria romana de Orihuela, que es el episodio de los Montescos y los Capuletos. Aquí tienen ustedes a los Montescos y a los Capuletos. El señor que está en el centro de pie, lo voy a nombrar 2 o 3 veces nada más, se llama Luis Bonet. Y ese señor, al refundarse a la Cofradía del Prendimiento, bueno, voy a abreviar porque es un nombre muy largo, descuida un poco sus obligaciones como capitán de la centuria y se centra en el prendimiento. Al centrarse en el prendimiento, pues los armados le dicen: oye, tío, si te has ido al prendimiento, deja de tu puesto de capitán a otro. Pero no, ahí llega la película, pam, se mete el alcalde cuando no se tiene que meter y lo expulsan de la centuria. En desagravio, la Hermandad del Prendimiento lo nombra César Imperator de la Compañía de Armados del Prendimiento, o de la Centuria Romana del Prendimiento. Y hay una dualidad. Ellos habían sido amigos siempre, ellos habían compartido 1000 cosas, porque este señor, el Luis Bonet, está saliendo desde que tiene uso de razón, su padre salía a la caballería, y entonces, pues, esto es tuyo, bueno, esto es tuyo. Yo tengo derecho porque soy armado, y esto es una sociedad, y tú tienes derecho porque eres el que la paga. Pero llegó el momento en el que ellos llegaron e hicieron una paz, los descendientes del mecenas se apartan a un lado de manera discreta, de manera amigable y con cierta admiración, y entonces Luis Bonet se hace cargo de la centuria romana. Pero se hace cargo de la centuria romana del prendimiento, porque la sociedad compañía de armados medio desaparece. Por eso lo he llamado la época del César, porque hasta el año 69 que él fallece, ahí está. Este es Luis Bonet.
Y aquí ya ven ustedes unos trajes un poco distintos, ¿no? Ya ven un traje que dice, aquí hay mucha tachuela, esto... ¿Han visto alguna película ya de romanos? Esta foto es del año 62, he puesto una que tengo sin firmar y luego verán otra que tengo firmada detrás. Todas las fotos que ven son de mi colección, o sea, también soy un pirao que recojo todo lo que me hacen llegar y archivo gráfico tengo bastante. Pues este señor, aquí es donde introduce el gran cambio que ha llegado hasta nuestros días en la sociedad compañera de armados. Ese peto que ven ustedes. En una entrevista que se hizo a la centuria romana de Archena, descubrí que tenían uno exactamente igual y lo tenían expuesto. Y el señor que entrevistaron, que se llamaba Quique, dijo que ese peto venía de Cieza, que los habían comprado en Cieza, porque en un momento dado ellos querían seguir con su armado decimonónico de calzón, de pectoral bordado, etcétera, 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 pero no encontraban quien me hiciera en seres. Y entonces se encontraron que había alguien que hacía en Cieza trajes de romano, y entonces a partir de ahí ya trajeron ese peto. Y a partir de ese peto aparece la figura de este soldado, que es un soldado romano que él utilizaba como su escolta pretoriana personal, pero guarden esa imagen en la retina, ¿de acuerdo? Aquí. ¿Ha pasado? Ahora sí. Aquí tienen un documento que me hizo llegar su familia, que fue la nota de prensa del diario Información, en la cual el emperador ha muerto, etcétera, etcétera, etcétera. De 1970 a 1987, todas las centurias, todas las centurias han pasado un momento negro, como nos ha comentado Maximiliano. Habrán pasado otras posteriores, como pasó en Jumilla, que vi que pasó más tarde. En Lorca no creo que hayan pasado momentos oscuros, porque allí se hace de otra manera. Y en las otras poblaciones lo desconozco, no lo sé. Pero del 70 al 87, en Orihuela hubo más sombras que luces. Háganse cuenta que después de, pongamos, yo qué sé, 70 años, por no decir 80 años, de una centuria más o menos establecida, ya haya sido como Sociedad Compañera de Armados o Centuria Romana del Prendimiento, llega el momento en el que tiene que pasar a la municipalidad. El ayuntamiento se hace cargo al 100% de la centuria. Y con más acierto, menos acierto, primero los alumnos del Colegio Diocesano de San José Obrero, que a mí me gusta llamar el patronato, porque eran los niños que eran recogidos, los niños que no tenían posibles y tal, para pagarse el viaje de estudios, los alistaban en las legiones romanas y comenzaban así. Aquí tienen una foto, esto es la explanada del convento de Santa Ana, no lejos de casa de mis abuelos, y ya vemos los trajes esos que les he dicho, que en principio pasaron a ser una escolta personal del emperador a ser un traje más o menos genérico. Quedan los dos niños que van al lado del lábaro con un traje romántico, y el que va adelante lo conocí Viernes Santo, una casualidad del mundo. Me llega mi amigo Luis y me dice, mira, te presento a Manuel Girona, es podólogo. Digo, de acuerdo. Y de momento me quedo así. Digo, Manuel Girona, tú eres hijo del caballico. Y me dice, sí. Digo, pues tengo fotos tuyas vestido de armado. O sea, que se las he hecho llegar y para él ha sido un descubrimiento. Aquí los tiene. Pero si se dan cuenta, la capa de Manuel Girona ya llevaba ahí un punto difícil. No sé si se aprecia bien, pero a que parece Animal Print, pues se lo confirmo. Era Animal Print. No era de Cavalli, ¿eh? Aquí volvemos a tener a Manuel Girona, pero he puesto la foto simplemente porque me ha hecho gracia, porque ya he hablado de él, he hablado de la indumentaria, pero si ven esa niña de la Rebeca Blanca y la diadema de mi madre que estáis sentada. Que viendo la foto dije, mira mamá, dice, anda, si soy yo. Pues nada, ya... Aquí vemos la evolución, esto fue la época ya de que pasaron los del Instituto Laboral, como comprenderán ustedes, los de Almagro llevan un gorro de tela y el soldado que ven ustedes, si está el segundo, parece que en lugar de llevar un gorro lleva una cazuela. Yo comprendo que la criatura angelico el casco que le tocó, pero ya ven ustedes. Un calzado completamente distinto al que han visto del traje romántico, un jubón muy sencillo, un peto de cuero, una capa de leopardo. O sea, ¿qué tiene que ver eso con eso? Nada. Vamos a pensar que fue la pecunia económica, o sea, la precariedad económica o la falta de interés, y no quiero echar piedras y quiero que nadie me malinterprete, no quiero echar piedras sobre el ayuntamiento, pero es como si los armados no fueran importantes, o sea, cuando era una figura primordial en la Semana Santa, pero se hicieron esa serie de trajes para que esta gente saliera.
De 1988 a 2005 es un nuevo esplendor tras un nuevo siglo. En 1991 se cumple el primer centenario de la sociedad reglamentada y entonces un grupo de valientes oriolanos piden permiso al ayuntamiento, escriben las cartas, piden los preceptivos, yo qué sé, permisos familiares, porque uno de ellos era el hijo del presidente de la Junta Mayor y lo primero que le dijo, te corto lo que tienes entre las piernas y hacéis el idiota. O sea, y entonces se reactiva la centuria y yo fui uno de los niños que salió con el traje de escolta del emperador. Esto era la escolta del emperador. Y esto fue como es la sempiterna calle del Molino, donde el cuartel, donde la Sociedad Compañía de Armados tenía su sede desde que se reglamenta. O sea, siempre había salido de esa calle. Y a día de hoy tenemos esto. En la actualidad, aquí no se ve todo el mundo que sale. Como ven ustedes, tiene un guión, unos lábaros, la escolta. Bueno, se lo voy a... porque no me quiero enrollar. El emperador y su escolta, la banda de música, la sección de la bandera y su escolta, la sección del teniente, la sección del capitán y los lanceros. A grosso modo, como dicen en la Vega Baja, ciento y la madre. Pero ¿por qué el Armado de Orihuela tiene esta imagen y esta idiosincrasia? El traje oficial de soldado, el traje de oficial, que es eso que ven ustedes, es un soldado romántico, que era lo que estábamos hablando. Aquí se refunda o tiene el máximo esplendor a final del 19 y principio del 20. Modas hay miles. Han visto cuando he comenzado que habían varias fotos de distintas poblaciones en las cuales veían trajes que decían, wow, qué bonito, o cómo me llama la atención, o los que llevaban peluca, o los que llevaban barba, o tal. En Orihuela he leído y escudriñado muchísimo. O sea, no se pueden ustedes imaginar cuánto. Y yo creo que Orihuela tiene una imagen propia porque ha bebido de 1000 sitios. Aquí tenemos lo que es el traje de oficial del principio del siglo. El primero que tenemos, no sé si será familia tuya, Maximiliano, se llama Baldomero Galindo de Alonso y era el teniente de la centuria romana. Este señor, con otro señor que nombraré después, y Montero Mesples, eran los que decían, este año es la Semana Santa, ¿a cuánto tocamos? A tanto. Y cogían y la sacaban. El segundo era el sobrino de Montero Mesples y su ahijado, que como ven ustedes llevan un traje muy similar al que han visto de 1904. Una faldilla ricamente bordada, una coraza de escamas y lo más característico del soldado de Orihuela, que lleva una celada, pero no lleva una celada rayada ni no. Luego entraremos en detalle y no, es que me extendería muchísimo, pero quiero no ser muy pesado. Y entonces llevan unos calados muy florales, modernistas, no llega a bajar. Allí en Orihuela somos... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Sí. Blas. Blas, mira, es que te he visto que has hecho así. En la centuria romana de Puente Genil, ellos sí que, cuando llega Jueves Santo, sí que la bajan. Pero en Orihuela, como dicen, somos muy señoritos. O sea, está mal que lo diga, y los que sois murcianos sabéis que es ser un señorito. Por ejemplo, en Murcia, capital, por no decir capital, llega Jueves Santo, tú te pones tu traje de nazareno, te metes debajo de las andas y empujas, pim, 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 y acabas tu procesión. En Orihuela, los tronos van a ruedas. ¿Para qué? Pues yo, Oriolano, me voy a meter debajo del trono, empujar. Pues con los armados sucedía más o menos lo mismo. Tú tenías una celada, pero guapa. Pero tú te crees que yo me voy a tapar la cara, no, la celada se queda de arriba, como la ves ahí, que se me vea bien la cara y que se vea bien quién soy. Y entonces, pues, ese era el traje. La gran evolución se da de 1910 a 1923, que era lo que estábamos hablando, el mecenazgo de Ramón Montero Mesples. Ese señor tenía, no quiero decir la segunda palabra, pero la van a intuir ustedes. Tenía el dinero y los... para decir, chico, ¿qué vale? ¿Tanto? Pues lo hago. Y aquí tenemos a su yerno y a su nieto con un traje de transición. Han visto que es un poco más rico que el otro. Ya ven que los metales han cambiado, en lugar de ser de escamas, ya son lisos, llevan una decoración prominente. Y ellos eran abanderados. Incluso tengo un momento en el que la centuria romana parece ser que va a desaparecer y tengo un documento de prensa que pone se vende bandera de la centuria romana y traje de oficial. Hablar con José Luna Espallardo en la calle y tal. Y entonces el primero es José Luna y su hijo es Ramón, que se llamaba igual que su abuelo, y eran abanderados.
Pero vamos a un poco más. Espérate, si pasa. Aquí tenemos a Montero Mezcles. Vaya pedazo de traje, ¿no? Vaya cambio. Del primero que llevaba con los 4 rombicos y las 4 borlas, a llevar un traje con una coraza de latón bruñido, con un casco ya más y un plumerío espectacular. Como ven ustedes, el símbolo, traje del Espíritu Santo. No era un traje cualquiera. El original también lo tengo yo. Este es el mío de hace 22 años, pero el original también lo tengo yo. Ese que ven ustedes en la foto también lo tengo yo. Y entonces, pues, ese traje, él era el capitán de la centuria romana. Aquí estamos hablando al principio del siglo, y era el capitán, el teniente abanderado, y luego estaba el teniente y el cabo de gastadores. O sea, y no había nada más. Pero también les comento que había un capitán de caballería, que de ese hablaremos después. Pero el que ha tenido la culpa de todo esto, o ha tenido el acierto, o si a ustedes les gusta la estética romana, el desacierto, fue este señor. Este tío guapo con ese pelazo es Ignacio Genovés. Cuando nadie grababa discos, este señor grabó 34 discos. Había recorrido el mundo entero. Había cantado desde Brasil, San Francisco, Tokio, y todo eso estamos hablando antes del año 23. Pero él también había ido al colegio y estaba interno en el colegio donde están mis hijos y tenía pues, cierto vínculo con Orihuela. Y las historias de la vida, y esto es un cotilleo romántico del Cuéntame, este señor fue a cantar a Orihuela. Y entonces la hija de Montero Mezcles, cuando vio a este tío con una voz que tenía espectacular, le dijo a su padre, ese hombre va a ser para mí. Pues no se equivocó. Cogió, se casó con él, y entonces háganse cuentas que este señor tenía un conocimiento de las artes escénicas, de la puesta en escena, de cómo se tenía que mover alguien en un teatro. Él había cantado 200.000 óperas en los mejores teatros del mundo. De ahí que ese salto cualitativo de un traje a otro fue gracias a este señor. El casco de armado romántico de Orihuela es una de sus grandes señales de identidad. Como les comentaba, yo no sé cuántos cascos han visto como ese. Yo creo que este, ¿no? Y como estos, creo que tampoco muchos. Tienen una celada. Bueno, ahí me ven a mí porque por un azar de la vida soy el propietario del casco de Baldomero Galindo y Alonso. Ahí están los 4 cascos de tenientes de la Sociedad Compañía de Armados. Los 2 primeros, los tenientes de infantería, y los 2 siguientes, los de caballería. Y ese casco se fabricó masivamente desde 1800 hasta 1920, que fue cuando pasaron a la otra identidad. Y ahora ustedes van a conocer a mis hijos, a mi hija Laila y a mi hijo Enzo, que ellos llevan un casco réplica al de Ramón Montero Mezcles, que ya es de 1923 y que mucha gente sigue realizándolo en la actualidad. El lampistero que trabaja para mí es un fenómeno, y entonces pues le llevamos un original que quiero comentarles algo así rápido. Este casco parece ser que es procedente de Italia. Ignacio Genovés conocía el mundo, conocía tal, y trajo enseres y metales de Italia. Y posiblemente, por eso les digo que el armado de Orihuela es único, pero ha bebido de 1000 sitios. Y igual que cuando ven ustedes el dibujo, como recalca siempre Gaspar, el dibujo en cordón que lleva las capas de los trajes que se recrean como si fueran antiguos, y muchos detalles. Voy a hacer un recorrido rápido por la indumentaria de los trajes de armado de Orihuela, ¿de acuerdo? Los alabarderos, que son los primeros que les he dicho. Podemos decir que son primos de los de Calatrava. También llevan un chufo arriba, pero cuenta la leyenda también que mi bisabuelo Paco, en la puerta de la barbería, él arreglaba, porque no había pasta para plumas, con papelillos de colores. Ahora dicen papel Pinocho, entonces era papel crespón o papel de garnacha, ponía los papelillos de colores ahí. Tenía que ser un espectáculo en la calle de Santiago, con todos los cascos allí puestos, con los papeles en la puerta de la barbería. Y donde ven esas corazas no eran de chapa, eso era de cartón pintado plateado. De eso no ha llegado hasta nuestros días nada. Y los únicos que conservan un poco las alabardas es la centuria romana del lavatorio de Orihuela. Los músicos llevan un traje muy parecido, pero a que ahora, Maximiliano, a que parece el traje de armado de Jumilla pero sin capa. ¿A que sí? ¿A que sí? El casco de visera, un cuerpo entero. Si pusiéramos la capa enganchada aquí, tirada por aquí, podría correr. Pues eso es el traje de músico de Orihuela.
Esa era la banda de cornetas y tambores. Y no sé si se intuye bien ahí, pero llevan una pequeña rodela. Los cornetas tocan con una mano y en la otra llevan una pequeña rodela como esta que se ha volcado. Y aquí vemos cargos dentro de la soldadesca. Aquí esto será un cabo de gastadores porque lleva capa, un lancero como tal y un corneta. Y aquí hay una foto que no conozco a nadie, pero me encanta. O sea, y la he puesto porque me ha dado un poco la gana. Esto es un traje de transición. Esto es cuando entre Bonet y Montero, Montero y Bonet, los años 40, principios de los 50 y 20. Escamadas de metal de la caballería. Petos de cuero de los que no ha llegado ninguno. Un peto de cartón pintado. Los cascos ya sin frontal. Una capa. Es un no importa qué. Pero a mí me encanta porque tiene un encanto y una solera que es tremenda. Y aparte, la mano esa del señor fumando me recuerda a Joaquín Agrasot, del pintor Orano. Y tiene su... Los pajes. A finales del 19, principio del 20, Ramón Montero, él iba desfilando, pero llevaba a sus pajes. Y era lo que estábamos hablando. Aquí vemos un sombrerico rollo tambor como el de Bolaños. Ahora ya no sé si era por estética, porque estos cascos no llevaban. Pero también estamos hablando traje de un cuerpo entero como el de Jumilla, al menos los dos que están en este lado. Y los de allá, si les ponemos unas corazas y un casco con barbuquejo, podrían pasar como soldados de Bolaños del campo de Calatrava. La escolta egipcia. Esto yo creo que fue una idea de cabeza. Fueron a Lorca cuando fueron a contratar los caballos y dijeron, ¡guau! Esto no llevo yo a Orihuela. Pero duró muy poco. Yo creo que eso de los latigazos allí no le gustó ni a los egipcios ni a los... No. Salió en la paz entre Montesco y Capuleto y nada, guay. O sea, salió una escolta egipcia, pero poco tiene que ver con la actualidad. Los lanceros. Y ahora van a decir, los lanceros, esto era la escolta de Luis Bonet. Pues ese traje, en la actualidad, ha pasado a ser el traje de la soldadesca de Orihuela. Los únicos que conservamos el traje romántico somos los oficiales. El resto de la soldadesca lleva este traje. Miren, en la sección de banderines que abren el cortejo, que en principio llevaban motivos romanos, etcétera, etcétera, pero con el paso de los años, las distintas cofradías y hermandades de la Semana Santa de Orihuela nos ha llevado y nos ha regalado pues la cofradía del perdón, el Ecceomo, la flagelación que es la mía, la archicofradía de Monserrate de la que formo parte de la Junta de Gobierno. O sea, se han ido dando por aniversarios o por algo a los armados pues los distintos lados. Si se dan cuenta, las faldillas son verdes. Pues son ay, perdón, discúlpenme, no he perdido la cabeza. Es que la diapositiva siguiente es verde. Son faldas azules y capas azules, la sección azul de los banderines. Este es Manolo, y no, es el del Bono, pero no es Manolo el del Bono. Este es Manolo y todo el mundo lo conoce como Rambo o Manolito. Pues los músicos llevan los petos verdes con las capas verdes y las faldillas verdes. Y la sección de lanceros, propiamente dicho, es el traje que se importó de Ciza a Orihuela. Particularmente, creo ya que el corte del casco, sin celada, sin cresta, sin tunero, sin historias y sin nada, vino en el mismo pack para la centuria romana del prendimiento. Siendo niño, como les he comentado antes, yo formé parte de la escolta del emperador. Este señor que ven aquí de rojo es el hijo de Luis Bonet, que no le gustaba salir de armado. Y salió, como decía, a mí me costó muchos calbotazos salir de armado, porque mi padre me quería sacar y yo no quería salir. Y en el año de la refundación y en el centenario sí que se involucró a las antiguas familias para que salieran. Y entonces el hijo de Luis Bonet salió con un traje de su padre y tal. Ahora agárrense fuerte porque se van a quedar temblando. Esto es un traje que inventaron en el año 88-89 para la escolta de la bandera. Salió así durante 2 o 3 años y al final, pues, José tenía uno de esos. ¿A que sí? Pero no, ahora ya es oficial. Y estos trajes, pues, desaparecieron. Estos se hicieron en la lampistería donde trabajaba mi abuelo y he de reconocer que era un trabajo bien hecho, bien hecho. O sea, cogías esa coraza o cogías esa rodela o esa espada y podías matar a alguien, de verdad, porque el material era bueno, estaba hecho para que durara. Pero este traje ha desaparecido, igual de la escolta del emperador. La escolta del teniente. Este también fue un traje, tras la refundación, que tuvo una vida efímera. Hicieron unas picas, esto es una procesión del Santo Entierro. El que encabeza era un amigo de mi padre, muy buen amigo de mi padre, Jaime Barber, que era profesor.
y lleva el traje del teniente, y estos trajes, pues esta sección, pues, igual que apareció, paulatinamente desapareció. O sea, todo se fue igualando, igual que desapareció la escolta del emperador, porque muchas personas que formaban parte de esa escolta en un momento dado, han llegado a ser cargo, tienen su propio traje y su propia ajuar, que el otro también era suyo en propiedad, pero se fue engrandeciendo, igual que la escolta de la bandera. Cuando salían esos trajes yo era así. Entonces cuando yo llegué a ser abanderado, yo empecé a salir con mis trajes de abanderado dentro de la escolta, y poco a poco esa escolta se fue haciendo mayor, se fue desapareciendo, esos trajes dejaron de salir, y ahora la escolta de la bandera pues la formamos antiguos abanderados y otros oficiales. Otros trajes, lo que les he dicho antes, la leoparda. A mí me encantaba la leoparda, y en la última foto, la de abajo, aquella de allá, intuyen un lábaro que, para más Inri, llevaba un pellejo de leoparda colgado. O sea, háganse cuenta si el cine hizo daño, y no quiero que me malinterpreten. A lo mejor es lo que me dice un amigo, que es muy aficionado al toreo, que yo me considero como un Luis Francisco Pla, un estudioso de lo mío, y como me gusta escudriñar en lo antiguo, cuando veo y me gusta la imagen que tiene el soldado romántico, porque yo daría lo que fuera por ver la Semana de Lorca, la Semana Santa de Lorca, con los trajes esos que hemos visto anteriormente. Yo daría lo que fuera por la Semana Santa de Jumilla, verlos con la identidad decimonónica, no solo los 4 trajes que conservan. O sea, haberlos visto todos en su propio esplendor y con su propia identidad, igual que la mía. O sea, por eso no me toca un euromillón, porque sabe mi mujer que si me toca un euromillón yo cojo y digo, venga, cambiamos todos los trajes, al menos un día salimos con el traje antiguo. Pero eso es una ida de cabeza, y sé que en la actualidad es muy difícil, porque si sacamos cuentas, el traje de lancero está viviendo más en la historia de la centuria romana, bueno, de la Sociedad Compañía de Armas de Orihuela, está viviendo más años que ha vivido el traje de alabardero, porque el de alabardero desapareció en los años 40, y de los 50 hasta ahora está el de lancero. O sea, de manera sin interrupción. O sea, que vamos a pensar un poco de todo. Bueno, Orihuela tenía una caballería. Como les he avanzado antes, hubo un momento en el que la caballería, que era los que la pagaban, Juan Rogel, era el que soltaba la pasta. O sea, no tenía escrúpulos. Era un empresario, era un personaje a estudiar, porque era un personaje a estudiar. Mi amigo Antonio Mazón, que he nombrado antes, ha hecho una biografía de él y es un fenómeno. O sea, él llegaba y decía, ¿cuánto valen 20 caballos? Tanto. ¿Cuánto valen 20 jinetes? Tanto. ¿Cuánto valen 20 trajes? Tanto. Y decía, vale, toma, un billete encima de otro. Y entonces este señor, que lo van a ver ustedes, no tengo fotos del vestido armado, pues ahí nos vamos a los hechos. Con esa pinta abrió un café que se llamaba el Café Colón, bueno, primero el Europeo y después el Café Colón, y el tío pues lo mismo te organizaba una regata, que pelea de gallos, que carreras de caballos, que galgos, que no sé qué. El tío era, el dinero estaba en la calle y él lo hacía moverse. Este señor pagaba la caballería y hubo un año en el que no la pudo pagar, por lo que fuera. Le vino una mala vuelta y se fueron a Lorca Juan Rogel, Ramón Montero y Baldomero Galindo a intentar comprar la caballería del Paso Blanco para que saliera en Orihuela. Pero al final, no sé si fue por pasta o por no querer abandonar Lorca, que no llegaron a salir. Aquí tenemos una de las pocas fotos que hay del caballo, y este niño es el padre de mi amigo, bueno, de mi amigo que ya es fallecido, pero de mi amigo Javier Girona y de Manolo Girona, el que hemos hablado antes. Este es el caballito. Y le decían al chico, o sea, él era Girona, pero se le quedó el apodo porque como lo sacaban de niño vestido de armado, la gente cuando se iba decía, oye, escucha, vámonos ya. Decía, no, no, espérate que pase el chiquito del caballico, y al final el apodo se quedó con él. Aquí tenemos otra de las escasas fotos que de caballería, y vemos un traje distinto, con una capa puesta de otra manera, y el caballo, pues, yo creo que con un poco más de pena que de gloria, la criatura angelical. Vamos a ver si carga. Como diría mi hija, esto se ha quedado bugueado, ¿eh? Ahora. Bueno, aquí tienen a Ramón Montero. El que pueda que me lo iguale. Este señor, ¿qué iba a decir? Tenía un yerno que había recorrido el mundo. Tenía un señor que tenía pasta para echarle a los cerdos, o sea, y aparte tenía gusto. ¿Qué hizo? Falleció su mujer, no se sentía bien, estaba cansada, era mayor, que dijo, es que yo ya salir andando, no sé cuánto, y dijo su yerno,
Chicos, ¿cuánto nos gastamos? Pues nada, te voy a hacer un carro imperial de la época de los... Y le hizo un carro imperial, que lo van a ver ahora ustedes de perfil, que no es una silla gestatoria como la del Papa. O sea, lo que pasa es que no se intuye muy bien en la foto, pero ahí abajo se ve un poco la rueda. Y entonces su caballo Gallito, que fue el que lo llevó, como el que dice, hasta la muerte, era el que tiraba del carro. Vamos a ver si pasa. Y aquí la tienen, ¿no ves? Era una silla, un sillón a modo de concha, como si fuera poco más que un trono, con unos pelícanos, que es picándose el pecho, que muchos que saben de representación iconográfica representan la Eucaristía. Entonces, pues, este señor salía así. Imagínense, en el año 23, esto en una calle de Orihuela, con las penurias económicas que habían, con la diferencia social de clases, que te saliera un tío así. O sea, era, y aparte no había tele. Si a nosotros nos sorprendería ahora, imagínense cuando no había tele, no había medio de comunicación, no había nada. O sea, el entretenimiento era ir a misa y ya era bastante. O sea, o los partidos de fútbol. Cuando se le acaba el caballo, pues dijo, mira, voy a sacar un coche. Y esto es la procesión de Miércoles Santo, el último año que él desfiló. Esto fue Miércoles Santo del año 23. Bueno, un segundo, aquí van a ver el coche de frente, con sus pajes, pero todo decorado. Pero ahora les voy a explicar el porqué. Ahora les voy a explicar. Y lo van a ver de perfil. De perfil ya es monumental, miren. Vamos a ver si pasa. Miren. ¡Guau! ¿Eh? Lo que le digo, igual en velo. Pues Ignacio Genovés, él se formó como cantante en el Conservatorio de Valencia y fue primer cantante del conservatorio. Y hay una representación que se hace en primavera en Valencia que se llama Las Calesas, en las cuales cogían un carro, una tartana de Huertano de Valencia y la decoraban para hacer un recorrido de ida y vuelta para que todo el mundo viera cómo eran ellos. Incluso si ustedes buscan ahora Las Calesas en YouTube de Valencia, los pueden ver. Pues yo estoy seguro que Ignacio Genovés conocía y había visto 1000 veces en Las Calesas y entonces dijo, ¿por qué no? Chicos, sujétame el cubata. Y entonces contrataron al padre de un amigo de mi abuelo, que es aquí José López Zaragoza, le decían el sevillano, que tenía la concesión de Fiat, y entonces el coche lo decoraban para salir en Semana Santa. Háganse cuenta, esto era inaudito, o sea, en un cortejo de Semana Santa iba el santo y ellos en el coche, los hermanos y tal. Y ahora he traído una foto, que aquí los lorquinos a lo mejor pueden echar luz. O los cartageneros, si hay algún cartagenero. Mi abuelo me ha contado 1000 veces que ellos, cuando estaba en la directiva de los azotes, Domingo de Ramos, que hay 2 procesiones, que es la mayordomía de Nuestra Señora de los Dolores y los azotes, contrataban una banda que venía de la zona de Murcia, que venían a caballo vestidos de heraldos. Esta es una foto de ellos, que me hace mucha gracia, sobre todo porque no sé si está mirándole si lleva los neumáticos en cuestión el policía. Y nada, no suena a Lorca, ¿verdad? No. Entonces tuvo que venir de Cartagena. Y esta es la última de las últimas reminiscencias que había de la caballería antigua de los armados, que aún iban vestidos con el traje decimonónico. Si se dan cuenta, este casco esconde las patillas así, porque somos de infantería, y aquellas son de bisagra para podérselas atar para ir a caballo. Y esto fue la última caballería que salió de la Cofradía del Perdón, que llevaba los trajes de caballería, con las escamatas como la que tengo yo antigua y todo eso. Y entonces ellos salían en homenaje o en memoria de esa caballería de la centuria romana. Aquí tenemos a Luis Bonet. ¿Hay alguien de Cieza por aquí? ¿No han venido al final? Pues... vale. Esta es la viga romana de Luis Bonet. Y en un momento dado, pues la adquirió y... bueno, a mí me venden desde Cieza que se adquirió en Cieza. Y en Orihuela dicen que la hicieron para él. Yo lo dejo todo en el aire, porque sigo investigando, pero a mí me da igual. En la actualidad es patrimonio de Orihuela, la compró la Hermandad del Prendimiento, y cuando la Hermandad del Prendimiento pasó a ser propiedad, porque la Hermandad del Prendimiento vendió todos los enseres al Ayuntamiento de Orihuela, entre todos los enseres estaba este carro. O sea, y este carro pues era del Ayuntamiento y se cedió a la Sociedad Compañía de Armados. Comprado, ¿eh? Y nada,
esto ya, a ver si pasa. Aguarden un momento. Esta es la última vez que salieron caballos en Orihuela. Ya lo ven ustedes en esta foto de Mariano Pedrera, que es un amigo de mi madre, que me la hizo llegar en la puerta de su casa precisamente, en el año 92. Fue Domingo de Ramos. Y luego, pues, complicaciones mil, porque tenías que llevar a alguien que te recogiera si había desechos y tal del caballo, seguro, la gente que ya no tiene costumbre de ver caballos, salvo en Lorca, que ahí está todo súper milimetrado, aquí no hay salvaguarda de ningún tipo, y la gente ya no está acostumbrada a ir con caballos por la calle, o sea, y la gente tiene miedo y dejó de salir. Y ahora que entramos en el orden del desfile, si alguien es tan amable, ¿le puede dar un micro a mi amigo Gaspar? Que está ahí. Igual no me hace falta. No. Hombre, yo sé que tú eres un buen maestro y que no te hace falta, pero para que te digan todo. Yo siempre he pensado que el orden de desfile en una centuria está organizado de una determinada manera. Pero para entender el orden de desfile, yo tenía una historia clavada en la cabeza que el otro día, hablando con él por teléfono, se me encendió y dije, lo que yo imaginaba, yo lo veo de una manera, pero Gaspar lo ve como tiene que ser. Todo tuyo. Bueno, no sé exactamente si te refieres a lo que estuvimos comentando sobre la isla de Malta, porque resulta que hay varias localidades en lo que es la isla de Malta y en la isla de Gozo, que pertenece también al mismo estado, y me llamó la atención la cantidad de coincidencias que había en esas procesiones que se hacen en la tarde del Viernes Santo para recordar la Pasión de Cristo en diferentes localidades, con lo que hacíamos en Lorca a mediados del siglo XIX, lo que ha dado las procesiones de Lorca que todos conocemos ahora han tenido una evolución en el tiempo. Bueno, pues el modelo que desfila en Malta es idéntico al de Lorca ahora mismo. Entonces, lo que yo le comentaba a Pablo es que es imposible que con la separación geográfica que hay, igual que hemos encontrado semejanzas aquí en la misma península, en Pamplona, en Calatayud, en Huesca, en Zaragoza, con Lorca, es imposible que no haya unas consignas comunes que partan probablemente desde el mismo Vaticano, porque si no, difícilmente iban a llegar a todas partes, que hay una serie de elementos comunes en todo este tipo de procesiones bíblico-simbólicas desde mediados del siglo XIX y que incluyen la puesta en escena, que es muy cuidada y tiene ciertos guiños en todas partes, de tal forma que yo podría entender la procesión, están dominando ciertas claves que tenían en esa época, con la cultura que había entonces, con los conocimientos que se tenían entonces, y daba igual que yo viera la procesión en Malta, en Calatayud, que en Lorca, que incluso Sevilla, donde también este tipo de elementos en una determinada época son comunes. Entonces, eso es lo que le llamaba, lo que le comentaba a Pablo. Por ejemplo, en cuanto al vestuario, hay una intención decorativa clarísima en los armados de Malta, que tienen un protagonismo tremendo en los desfiles. Ahora, si queréis, os comento en un momento cómo funciona en la liturgia de allí la presencia de los armados. Tienen el mismo elemento ornamental que tenían en Lorca, no realizado en oro al realce como hacíamos en Lorca, pero los primeros trajes de Lorca sí están decorados de la misma manera que el traje que estamos viendo en el escenario y como salen, y con los trajes, exactamente, con las fotos que han mostrado antiguas y con los trajes, las capas que llevan los armados de Malta son idénticas a esto que estamos viendo. Exactamente, lo que llaman vulgarmente la capa de empanadilla. Sí. ¿Y qué hace el armado dentro de la Semana Santa? Bueno, pues en Malta... No, pero... Bueno, son el contexto de la pasión. El contexto histórico. Sí. O sea, ¿dónde metemos la procesión? Sí. ¿Cuándo ocurre la pasión? Que le están haciendo perrería, podemos decir que le están haciendo los misterios, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo metemos el contexto histórico? Exactamente. Era una forma de conseguir darle veracidad al mensaje. Con la propiedad histórica y dentro de un contexto histórico y con trajes muy elaborados, se daba esa sensación de que esto que estamos contando, es que tenemos que tener en cuenta el contexto en ese momento, el que nace a mediados del siglo XIX, que estaba pasando en España y en el resto de Europa. Por el protestantismo. Exactamente. Es una forma de poner de realce la Biblia católica frente a la Biblia de los protestantes. Exactamente. Por eso, por ejemplo, ven ustedes ahí el mensaje del Espíritu Santo. Correcto. Toda la iconografía de los trajes responde. Por ejemplo, en mi casco ven ustedes, dicen, es un pájaro. No. Es un pavo real volando. Lo que es el Pavus Christatus. El Pavus Christatus representa a Jesucristo.
la resurrección. Igual que un peto que tiene mi hermano, que lleva un pelícano, que representa la sangre de Cristo y la Eucaristía. Sí. Yo tengo otro casco que lleva un poligrifo, y ese poligrifo representa las virtudes marianas, o sea, la lealtad, la fidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. En Orihuela, mucha gente piensa que es poner cosas bonitas juntas. No. Un traje en sí es una historia. En la actualidad, pues sí, he visto verdaderas cosas que no me gustan, no quiero que me malinterpreten, pero colocar un escudo nobiliario en un peto de armado, como comprenderán, no tiene nada que ver. Y gracias por la aclaración. Lo que decíamos, el contexto histórico, la importancia del armado en el desfile es que te mete en el contexto histórico que está desarrollándose los misterios de Cristo. Y voy a hablar ahora un poco del caracol. Bueno, todos ustedes saben qué es el caracol. Pues esta locura es el caracol de Orihuela. En muchos sitios se desarrolla, a mi modo de ver, cuando se tiene que desarrollar, que es el día del resucitado, porque no tiene otro sentido. Yo escribí un artículo hace 2 o 3 años porque alguien me contó una película y le dije, mira, tío, búscame en la red social que te voy a escribir un artículo y te lo explico. Cogí y expliqué un artículo respecto al caracol. En Orihuela, cuando lo llevaron, y se hacía a principios del siglo, lo llevaron sin saber lo que llevaban. O sea, alguien, no sé si lo vería en Jumilla, lo vería aquí o lo vería donde fuera, y llegó y dijo, anda, qué bonito, esto... Orihuela, igual que hemos dicho lo de las calesas, igual que hemos dicho lo del carro, igual que hemos dicho 200.000 cosas. Y entonces, pues, allí en Orihuela, antes, como habéis visto, los pasos iban a los cuadrilleros, cuando descansaban, pues allí cambiaban el paso, hacía el caracol, la gente se flipaba, ¡qué bien! Arrancaba la procesión y otra vez andando. En los años 90, en Orihuela, en un momento dado, alguien que lo había visto y que sabía hacerlo, y me gustaría decir su nombre, pero voy a obviarlo, lo hizo con la banda de cornetas y tambores del municipio de Desamparados, que es una partida rural de Orihuela. Aquello gustó, los lanceros dijeron, pero si fulanico sabe hacerlo, y empezaron a hacerlo los lanceros. Pero se ha desvirtuado un poco, porque se hace todos los días, salvo el día que se tiene que hacer. Porque allí es, acaba una procesión, todos juntos, retirada, caracol, y todo el mundo a nivel folclórico bestial. Pero el sentido de camino expiatorio que baja al infierno, que se purifica, que sales y que acabas, que sería el día del resucitado, no se hace allí el día del resucitado. Y nada más, no quisiera robarles más tiempo, no me he pasado mucho, he intentado ser amable con ustedes, tener un lenguaje rápido, y les dejo con el escudo de la Sociedad Compañía de Armados de Orihuela, que ya ven que este es el primer escudo que se tiene de la sociedad, y desde sus inicios es sociedad, no centuria romana. Y nada más, estoy dispuesto aquí. Un inciso. Perdonen mi osadía, pero si alguien está interesado en comprar uno de mis libros, vengo ahí. A Pedro, a un módico precio de 10 euros. Por 10 euros ustedes forman parte de un poco de mi historia. Muchas gracias, Pablo. ¿Alguien tiene, de forma breve, porque un poco justo, alguna pregunta para él o algún comentario que hacerle? Sí, rápidamente, Pablo, enhorabuena por la exposición. Espero no haber sido mucha pedrada, no, lo siento, nada, de verdad. Para nada. Hemos bebido de muchas fuentes, la verdad que se agradece también un poco de contexto. Yo al final creo que a la pregunta del título de tu exposición, identidad propia heredada, deduzco que es más bien heredada por todo aquello de las calesas, no más bien que propia. Está clara la respuesta. Y luego, respecto al caracol, nada, decirte que a tiempo estáis. Nosotros tampoco hacíamos el caracol el domingo de la resurrección, hasta que aquí vino una persona que nos ilustró, Isabel Mira, que vendrá mañana, y nos dijo que el caracol lo que significaba, que era resurrección, y a partir del año 2012, pues los armados de Aledo hacen el caracol en el domingo de la resurrección. O sea que a tiempo estáis todavía de empezar. Los que toman las decisiones. Yo, como he puntualizado, soy un armado que paga su cuota, que se pone su traje, y que esto es mi hobby. Yo no represento a nadie, simplemente me represento a mí. O sea que... ¿Alguien más? Ya está claro, lo he dejado todo. Pues muchas gracias. Gracias de nuevo, Pablo. Gracias por acercarnos a la historia de los armados de Orihuela desde una perspectiva tan personal y tan documentada, y por compartir con nosotros pues tantas imágenes. Muchas gracias. A vosotros. Otra cosa, lo que debería ser
mi lampistero, porque tenía que hacer cascos y todo eso, que esto no es cuña publicitaria, o sea, si alguien le puede ayudar o necesita algo, que gustosamente le voy a ayudar y le voy a decir de dónde sacarlo, de dónde no sacarlo, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Con total confianza.